Una gran parte de Runeterra está cubierta por agua, ya sea en forma de ríos, lagos, mares u océanos. Muchas de las criaturas terrestres de las que hablamos en el vídeo anterior pueden ir por agua, como los cangrejos o los sapos. Sin embargo, en este vídeo he juntado los que veo mucho más adaptados para el agua que para la tierra. Bienvenidos a Voidborn, soy Sarnes y esta vez vamos a hablar de las posibles monturas acuáticas del MMO de Riot Games. Lo primero, deciros que este vídeo es la segunda parte de los vídeos de montura. Os dejo por aquí una etiqueta al vídeo anterior donde hablamos de las monturas terrestres y donde os comento un poco mi pensamiento sobre las posibilidades de esta mecánica. La mayoría de las criaturas recopiladas pertenecen a aguas estancadas, así que en este vídeo he decidido ordenarlas por región. Dicho esto, pasemos directamente a la lista de monturas acuáticas. Gigalodón. El gigalodón es una gran especie de tiburón. Os puede sonar ya que Dientes Largos, la mascota de Fizz, pertenece a esta especie. Su aspecto es muy parecido a los tiburones blancos con las proporciones exageradas, nativo del Mar del Guardián, las aguas alrededor de aguas estancadas. Ojo abisal. Conocido también como el ojo que todo lo ve, es un pez con grandes y afilados dientes que se caracteriza por tener un enorme ojo en el centro de la cabeza. Aún no se sabe si fueron mutaciones debido a una grieta del vacío, si son directamente Voidborn o si son algo más. Pertenecen a las Islas de las Serpientes, en aguas estancadas. Narval dorado. Las leyendas dicen que una vez una ballena pálida con cuernos le robó a la Dama Barbuda, que para quien no lo sepa es como se le conoce a Nagakabouros, la deidad marina adorada en aguas estancadas. Como castigo, la dama cubrió a la codiciosa criatura con oro reluciente, para que siempre tentara la avaricia de los demás. Esta curiosa criatura se encontraría en aguas estancadas, cerca de las Islas de las Serpientes. Serpiente de mar. Vale, he metido algunas criaturas, como la serpiente de mar, que realmente tienen un tamaño demasiado grande, es decir, esta criatura es capaz de tragarse un barco entero. Aún así creo que pueden meter una especie de tamaño más pequeño, ya sea una cría o una especie parecida. Pueden ser invocadas por invocadores de serpientes, y se cuenta que estas criaturas detuvieron el avance de la niebla negra antes de que llegara a aguas estancadas, muriendo en el proceso. Las serpientes de mar son tan conocidas en aguas estancadas que están presentes en el escudo de sus monedas. Surfeacrestas. Estos herbívoros acuáticos se asemejan a los geckos. Pudimos ver una de estas criaturas llamada Rio viviendo junto a Singed, en Arcane. Además es la misma especie que Piximandante, mascota del TFT. Normalmente se encuentran en la ruta cerúlea, situada en las zonas poco profundas del Mar del Guardián, alrededor de aguas estancadas. Burbujoso, una de mis favoritas. Criatura parecida a los ajolotes con aspecto de burbuja gigante. A pesar de su aspecto líquido, tienen unas garras afiladas y patas en forma de pezuña. Se alimentan de burbujas mágicas que emergen de respiraderos naturales. Se encuentran en la mágica ruta cerúlea, situada en las zonas poco profundas del Mar del Guardián, alrededor de aguas estancadas. Criatura coral. Una especie de semiplanta de coral viva. A pesar de su pequeño tamaño, podría servir como montura en la que te sujetas para ir a más velocidad. Recolectan y consumen burbujas que emergen de los respiraderos, como los burbujosos. Viven en grandes grupos y tienden a habitar áreas donde se encuentran corales no sensibles que utilizan para disfrazarse de posibles depredadores. También se encuentran en la mágica ruta cerúlea, situada en las zonas poco profundas del Mar del Guardián, alrededor de aguas estancadas. Devorador orejas aladas. Pez de aguas profundas con numerosos tentáculos y alas en forma de aletas. Atrae a sus víctimas a la luz para luego engullirlos. Se encuentran en las aguas profundas del Mar del Guardián de aguas estancadas, en los arrecifes de la ruta cerúlea. Cría de tiburón. A pesar de su nombre, no son tiburones comunes, sino una clase de tiburón con forma serpentina. Están ansiosos por la sangre, y si dejas que te ataquen, sabrán dónde encontrarla cuando sean más grandes. Se encuentran en aguas estancadas. Fauce martillo rosado. Curiosa criatura a la que le divierte destruir barcos y raramente devora a la tripulación, sino que dejan un festín para las criaturas que les acompañan. Se encuentran en aguas estancadas. Trictux afilado. Criatura acuática gigante con múltiples filas de dientes que esconden hileras enteras de sacos de safilita, codiciados por toda Runeterra para crear destilados mágicos. Un pequeño frasco de este aceite azul brillante podría tener 10 veces el valor de una embarcación y su tripulación. Pike fue tragado por una de estas criaturas, ya que este material debe recolectarse mientras el pescado está aún vivo. Se encuentran en el Mar del Guardián, en aguas estancadas. Raza de Rex aguas revueltas. Criatura muy parecida a los tiburones, pero con 4 patas en lugar de aletas. Suelen soportar grandes cargas de artillería. Podría servir tanto como terrestre como acuática, pero he decidido meterla aquí puesto que imagino que tendría una mayor velocidad bajo el agua, gracias a su cola. Se encuentra en aguas estancadas, tanto dentro como fuera del mar. Grelfin.
gigantes criaturas con forma de serpiente de escarcha. Uno de ellos atacó a Asen Freljord y fue derrotado por Sejuani. Se cuenta que los ursinos suelen cazar estos animales por deporte y comida. Se encuentran en las aguas saladas del norte de Freljord, más concretamente en el área del Mar de Hielo, cerca de las tierras de los ursinos. Nutriarrinco. Su nombre en español no tiene tanto sentido, ya que no son mitad nutria y mitad ornitorrinco, sino que son mitad nutria y mitad pulpo, como indica su nombre en inglés, Otterpus. Son curiosas y juguetonas, además de ser inmensamente alegres. Se encuentran en la ciudad de Vandel, en el plano espiritual. Venémona. Una criatura con tentáculos de color anaranjado, la cual huele realmente mal. Se puede encontrar también por las aguas de la ciudad de Vandel. Subfelino. Obviamente aquí hablamos del submarino, no del gato. Creado en Piltover y utilizado para escapar de los humanos bajo el agua, podría utilizarse perfectamente como montura. A pesar de crearse en Piltover, probablemente podríamos encontrarlo por Zaun si el juego se desarrolla tras este acontecimiento. Sapo espinoso. Esta criatura podría ser perfectamente terrestre, pero he decidido meterla en acuáticas puesto que se suele encontrar en pantanos. Un sapo con una apariencia arbórea y unos ojos verdes brillantes. Se puede encontrar en los pantanos de las Islas de la Sombra. Escarabajo marino. A pesar de ser un escarabajo, esta criatura tiene una forma que recuerda a una gamba o a un langostino. A veces caen en trampas de pescadores, pero estos siguen adelante ignorando a estas criaturas con tal de no buscar problemas. Se encuentran en las aguas de las Islas de la Sombra. Y hasta aquí el vídeo de monturas acuáticas. Quiero matizar que algunas criaturas típicas de nuestro mundo, como el pulpo o el tiburón martillo, no las he añadido puesto que son exactamente iguales. Además, hay criaturas como Nagaborus que, al ser una deidad, aparecerá en el vídeo de Raids. Recordad que el siguiente vídeo de monturas tratará sobre las aéreas, donde se incluirán varios tipos de dragones. Muchísimas gracias por pasaros por este vídeo, os dejo un icono para que os podáis suscribir y el vídeo anterior, y nos vemos en el próximo. Adiós.